Muy buenos días, mi nombre es Aleni Fernández, somos el grupo número 2 y vamos a presentar el capítulo 6 llamado El fantástico mundo del tacto. En este capítulo se destaca la importancia que adquiere para el ser humano el contacto físico con el otro, lo que a veces resulta terapéutico para muchos que presentan problemas de tipo psicosocial. Es necesario descubrir el lenguaje y forma de expresión del otro para poder interpretar qué necesita y en el momento preciso. Hay personas hostiles que lo son como una llamada de atención y con un poco de afecto cambian su forma de ser. La hostilidad podría ser una máscara tras la que se esconde como una forma de protección que a la vez tuyen y no dejan avanzar y por tanto crecer. El ser humano es lo que siente. Su lenguaje corporal revela su estado de ánimo, personalidad y capacidad de establecer contacto con otros. Un grupo de psicólogos formó una nueva escuela terapéutica cuya base es precisamente el lenguaje corporal. También se ocupa de romper el proceso del enmascaramiento por medio de este. Algunas de las técnicas usadas por esta escuela son expuestas en este capítulo que desarrollaremos a continuación. Mi nombre es Crystal Camps y yo les voy a hablar acerca de la situación de enunciación del capítulo El fantástico mundo del tacto. Más específicamente de la imagen que presenta el enunciador y el enunciatario. En este capítulo, al igual que en la mayoría de los otros, Julius Fast se muestra como un experto en el tema. En este caso, en el tema del tacto. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Sencillo. Se puede ver fácilmente a través de la forma en la que éste va manejando el tema y en la forma en la que él abarca cada dato que nos va presentando, que es de autoridad propia. Un ejemplo de esto se muestra al principio del capítulo, cuando nos cuenta su experiencia con uno de los jóvenes de una de sus clases voluntarias que le gustaba molestar mucho a las otras personas. Ahí nos explica la importancia que es el contacto físico para comunicarse con las otras personas. En este caso, él utilizó las cosquillas para conectar con el joven. El autor también se muestra como un investigador al incluir diferentes estudios, como por ejemplo las investigaciones en un instituto en Big Sur, California, de un grupo de hombres que nos mostraba cómo la movilidad mental se refleja en la movilidad física. En cuanto al enunciatario, estos se presentan como personas que quieren aprender del tema y que están interesados, pero que no son expertos y no tienen el mayor conocimiento. Y esto se debe a que el autor usa un lenguaje llano para que así las personas con poco conocimiento puedan entender y aprender sobre todo lo que se habla. El fantástico mundo del tacto es el sexto capítulo del libro El lenguaje del cuerpo. Este afirma y explica el nivel de tacto en las personas visto desde los puntos dados por Julius Fast. Este abarca diferentes estudios realizados por los expertos, desde un profesor invadiendo el espacio de un estudiante, el cómo los niños aprenden a través del tacto, el cómo un adulto restringe su espacio personal, hasta cómo las personas se sienten más seguras en grupo. El análisis de las señales enviadas y recibidas pueden ayudar a una persona a llegar a distintos puntos de vista. ¿Qué mensaje envía usted? Su manera de caminar expresa los nuevos puntos de vista. Enviamos ciertas señales del lenguaje corporal y es posible aprender más sobre nosotros mismos, enfrentándonos de cómo los otros interpretan las señales. Vocabulario. Tuye. El término en su contexto se esconde como una forma de protección que a la vez tuye. Su significado viene del verbo tullir, que es
perder movimiento del cuerpo o de alguno de sus miembros. Constringentes. Las máscaras en demasiados casos se endurecen, se vuelven constringentes. Eso significa que se constriñe o aprieta. Hostilidad. Un amor que siempre estuvo sofocado por el resentimiento y la hostilidad. Es una cualidad del hostil que significa una actitud provocativa y contraria sin ningún motivo hacia otro ser vivo. Hola, mi nombre es Carolyn Rodríguez. En el día de hoy estaré compartiendo con ustedes las ideas principales y el tema general del capítulo del libro. El capítulo 6 del libro de Julius Fast se basa en el lenguaje no verbal, en cómo el ser humano puede conectar con el otro con el simple hecho de mímicas o de tacto, en pocas palabras, con el lenguaje corporal. Esta nos cita ejemplos de cómo la postura, la forma en la que caminamos, la forma en la que nos sentamos, la forma en la que nuestras expresiones faciales pueden reflejar nuestros sentimientos y nuestras inseguridades, así como también esta puede transmitir nuestros sentimientos. Pero también nos dice que el contacto o la invasión de la intimidad, la cual es necesaria para romper las barreras y para liberarnos de las máscaras, no siempre son físicas. También estas pueden ser verbales. Hay momentos en los que personas que llevan diferentes tipos de relaciones crean una máscara con la intención de ocultar y confundir dicha relación. Nos enseña que en el momento en que enviamos señales de lenguaje corporal, podemos aprender de nosotros mismos, en el momento en que otros interpretan estas señales que queremos transmitir. Si en un momento dado estamos en una conversación y la persona con la que se está hablando no nos deja expresar nuestro lenguaje corporal, en nuestro físico se verán expresados diferentes tipos de gestos hacia aquella persona que nos está reprimiendo. Entre las principales estrategias podemos encontrar los ejemplos o más bien las situaciones que apoyan cada punto que Fast nos va explicando. Un ejemplo de esto es la entrevista entre la mujer y la niña tímida que con ciertos movimientos inconscientemente pedía que le tocara la mano y le obligara a mirarla. Otro es del mismo autor con su esposa que fueron a un cóctel silencioso en el que estaba prohibido el lenguaje o la comunicación verbal. Ambos ejemplos apoyan el hecho de que Fast nos está explicando la importancia de la comunicación entre el contacto físico. También el autor utiliza preguntas como ¿es posible salir de una situación de bloqueo? O ¿cómo podemos romper nuestra cáscara? ¿Cómo podrá usted comunicarse con los demás? Con estas preguntas, el autor lo que hace es que engancha al lector, que tal vez ha pasado por situaciones similares y busca respuestas. Por último, Fast no solo se limita a su propia opinión, sino que busca voces ajenas en expertos como el Dr. William Schutz, la doctora Ida Rolf, el Dr. Alexander Lowen, entre otros. Gracias. En conclusión, nuestro lenguaje corporal habla más de nosotros mismos que nuestro lenguaje verbal, ya que nos da a conocer nuestra personalidad y nuestras acciones. Gracias.